Bueno, pues hoy está conmigo Javi la chica, que Mira. lo vais a conocer. Él es cofundador de Contanimation, va a hablarnos un poco pues, de todo lo que ha hecho en estos años y algunas piezas que ha ido creando durante estos años. Yo colaboré con él, tuve la suerte de colaborar con él este agosto, nos lo pasamos pipa. Bueno, Y nada, y vamos a contaros un poco, pues la visión de Javi, qué visión tiene él pues de este sector, cómo ha ido cambiando el mundo audiovisual y cómo estas nuevas herramientas, pues nos están ayudando en el proceso y también en algún punto, pues también nos ponen baches, ¿no? Ahí nos suponen un reto. Vamos a intentar ser lo más transparentes posibles, porque no se trata de. Aquí no hay guión. De hecho, hoy se ha caído ChatGPT, no hay guión. No te voy a hacer ninguna pregunta que se haya inventado la IA. Todas las que vamos a tener van a ser fresh, van a ser humanas. Y de eso se trata, que hagamos un diálogo humano, pero que hablemos de lo sintético también. Y bueno, Javi, cuéntanos, ¿qué es Content Animation y por qué has cambiado tu rumbo del mundo de la animación, digamos, tradicional, a pasarte a lo sintético con IA? a lo sintético, ¿eh? Cómo mola. Tocaba la guitarra y ahora he montado Daft Punk. Pues es un poco eso. Ese es un poco el motivo. A ver, yo vengo, como dice Santi, vengo del mundo de la animación. Ahora la llamamos tradicional, porque todo lo que no sea IA es tradicional, pero sobre todo la animación 3D del CGI. Y yo vengo además de especializarme en una cosa que no tenía ningún sentido, en realidad, en su momento, porque o sea, quiero decir, dentro del CGI hay un montón de subprofesiones. Puedes dedicarte a hacer el texturizado, el modelado, el 3D, o sea, quiero decir, el modelado 3D, la iluminación. Un poco, hay un montón de profesiones diferentes. Y honestamente es una cosa que cuando lo entendí en la universidad me desilusionó bastante. Porque en realidad yo estaba en esto porque me gustaba, lo que quería era contar historias, básicamente, hacer mis personajicos y contar sus aventuras. Entonces, bueno, pues no me especialicé en ninguna de esas. Al final tengo un conocimiento un poco general de cada una de las pequeñas especializaciones, una cosa así como muy generalista, pero no soy un experto rigger, ni un experto animador, ni un experto diseñador de personajes, ¿no? Entonces, bueno, en España, por lo que sea, tenemos una concepción un poco rara sobre cómo funciona el tema o sea, sobre cómo funciona en realidad la industria de la animación. Tenemos un país que está muy dedicado a los servicios, o sea, muy de digamos, hacer el trabajo de producción bueno, para DreamWorks no, pero para Paramount, por ejemplo, ¿no? Pues es hacía en su momento Ilion, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte autoral y concretamente la profesión de dirección son unas cosas un poco, bueno, están un poco relegadas, en realidad. Es un poco loco, o sea, porque parece como que la dirección es una profesión que está asociada o sea, que es una cuestión de cargo, ¿no? De título. Yo soy el jefe de todo esto y se pierde un poco la parte de profesión que en realidad en otros países como por ejemplo Francia, que tiene una industria de la animación súper sólida, tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de que me estaba entrenando para ser un director, pero en realidad es lo que estaba haciendo. Al final, tener un conocimiento bastante global de todas las diferentes fases del proceso de animación y en realidad aprender a hablar todos los lenguajes de cada uno de esos departamentos, ¿no? Sin ser un especialista absoluto de todo esto. Y en paralelo, como era tremendamente frustrante estar llenando cuadernos con ideas y guiones y proyectos y no ser capaz de hacerlo porque la animación es carísima, pues me puse a investigar también softwares experimentales y otros truquis y otras maneritas que había de hacer animación. Y más o menos por la pandemia, 2000, sí, 2019, 2020, encontré el primer software de inteligencia artificial que me encontré, que se llamaba EbSynth, que es una cosa súper prehistórica, si lo vemos ahora, pero como que desde el minuto cero que encontré eso, yo ya me acojoné. O sea, yo ya tuve la sensación de decir, wow, esto ya empieza a ser un automatismo que creo que, o sea, ya empezaba a tener un poco la pregunta de si mi industria estaba preparada para esto, ¿no? Siendo una cosa que ahora la veis y parece un filtro de Instagram, ¿eh? Pero
pero que ya me parece una cosa muy, muy fascinante. Así que al final, o sea, bueno, me autopuse, me puse el nombre de Contanimation porque me daba un poco todavía como incluso de vergüenza llamarlo animación. Entonces dije, mira, voy a buscar un nombre que signifique un poco como todo lo contrario a la animación, es una contaminación dentro de la animación, una cosa así. Y así nació Containment, básicamente. ¿Quién me iba a decir a mí que 5 años más tarde la IA iba a estar en los puntos en los que estamos ahora? Total, Básicamente. y los que vienen. Total, total. Y los que vienen. Bueno, que se me ha pasado, voy a hacer una pequeñita cuña para que sepáis de qué va el día. Podéis preguntar todo lo que queráis. Nos ha contado un poco los inicios de cómo empezaste con todo Ujú, esto. ¿Cuál fue, pues, esa primera picadura ujú, de mosquito primigenia que te llevó, pues, a explorar todas estas nuevas técnicas que ahora están surgiendo? Pero claro, el ujú. mundo ha cambiado mucho. Hace 5 años no preveíamos que íbamos a estar aquí. ¿Hacia dónde crees que vamos? Buena Pues pregunta aquí, bestia, para empezar, ¿eh? es una pregunta bestia, Sí. además yo que me enrollo poco. Mm, Eh, wow, pues es un momento bastante loco y por mucho que esté, o sea, que me llevo dedicando a esto un montón, la ansiedad, o sea, y un poco el monólogo interno sigue, o sea, es una cosa que me acompaña todos los días, ¿eh? Porque cuando empiezas a tener un poco claro en qué consiste esta cosa y hacia dónde crees que va a ir, aparece un software chino que le da completamente le da la vuelta a la tostada. Yo creo que en la situación en la que estamos ahora, prácticamente, creo que a nivel audiovisual estamos muy cerca de tocar techo. O sea, creo que hay muy pocas cosas que se nos escapen, que no podamos hacer. Hay algunas técnicas, algunas estéticas que todavía son un poco complejas, pero se van a ir resolviendo. Entonces aquí empieza a haber un tema en el que, bueno, creo que ya esa parte técnica que sí tenía un poco los inicios de la IA se está disolviendo, cada vez es más fácil esto, sí, y creo que eso lo hace cada vez más difícil. O sea, creo que sí, ahora precisamente hacer que tus piezas destaquen, llamen la atención por lo que sea, por su historia, por su estética, por lo que sea, esto es mucho más exigente. Entonces, ¿dónde creo que vamos a ir con todo esto? Yo creo que vamos a ir a un terreno de superproducción, o sea, vamos a tener una cantidad de contenido en todas partes, en un mogollón de maneras de consumo, o sea, desde cines a móviles, pasando por videojuegos, una cantidad de contenido tremenda, con el mismo tiempo que tenemos vital para consumirlo. Entonces se va a volver algo tremendamente competitivo. O sea, antes decías lo sintético y te lo he llevado un poco, te he hablado de lo de Daft Punk porque siempre lo pienso, que en realidad nos estamos acercando mucho al modelo de la música. Creo que hacer una sí, banda de rock es algo relativamente asequible, tienes que saber tocar música, que es lo no asequible, ¿no? Pero juntarte con tus colegas en un local, tener cada uno su instrumento, y hacer una canción, grabar un disco, subirlo a Spotify, es algo bastante asequible, es democrático, vivir de ello es muy complicado. Y creo que vamos un poco a ese territorio, un territorio donde los estudios de cine pueden ser bandas de rock, pero que tu película sea bueno, que tu película te dé de comer va a ser muy exigente y muy difícil. sí, no, y bueno, y lo estamos viendo, ¿no? En un mundo en el que todo es slop, ¿no? Todo se copia, todo se copia, todo es Claro. el reproducir aquello que ha generado un meme y intentar, pues, bueno, la creatividad cada vez se va reduciendo más y por otro lado también se expande, porque bueno, van surgiendo nuevas maneras de narrar y también el acceso a aquellas personas que no tenían esa oportunidad o esa habilidad de plasmar su creatividad con herramientas, digamos, clásicas, ahora Mm, con la IA, pues están obteniendo esa habilidad. Pero claro, ¿cómo competimos en este mundo tan de ya, tan de inmediato, tan el que todo el mundo puede, como decías antes, utilizar el último modelo y crearte una claro. pieza como, pues, como un auténtico crack? Bueno, creo que, a ver, si tuviese la respuesta perfecta, o sea, creo que definitivamente lo primero y lo más importante es no conformarse con el primer resultado, que creo que o sea, parece mentira, yo creo que viniendo un poco del mundo de la animación, esto es como el día a día, pero es una cosa que veo mucho en el mundo de la inteligencia artificial, que me da esa sensación. Eh,
O sea, lo que pasa con la inteligencia artificial es que generalmente todos los resultados que te dan, que te da una exploración, un prompt, generalmente son correctos. O sea, si tú le pides que te haga una playa, te va a hacer una playa. Y raro será que no haya arena, y haya agua, y haya una palmera. Lo que pasa es que creo que tenemos que empezar a darle una vueltecita a las cosas. Tenemos que pensar que tenemos que poner a la persona que va a estar viendo la pieza delante. Y hay un tema con eso que es una cosa que creo que veo, bueno, que veo un montón en un montón de perfiles que les gustan mucho las cosas que hacen ellos con IA, sus proyectos, pero no son capaces de ver lo que hacen otros. Y creo que que es un caso muy recurrente. O sea, que también si os hacéis un maratón y veis cortos de IA, vais a ver que hay 70 cortos que son iguales, que están usando la misma voz del mismo narrador, están usando la misma paleta de colores, un rojo contra azul o una golden hour, de no sé qué, por no hablar de los rip-offs de Pixar, de Ghiblis, de tal. Entonces, creo que si queremos destacar y competir, hacer una copia de es la peor idea posible, ¿no? Sí, Creo que hay que buscar cosas nuevas. Y cosas nuevas, no me refiero ni siquiera a voy a buscar una estética de un cómic que me mola. Es como, no, no, a lo mejor tenemos que empezar a crear estéticas. Y con la IA se puede, que eso es una cosa porque los detractores de la IA o sea, están defendiendo que es imposible, que la IA solamente regurgita. Y incluso los que trabajamos en IA muchas veces también tienen este discurso de, ¿no? Como que parece que con la IA no se puede crear nada nuevo. Y a ver, al final yo parto de la idea de que la creación es remezcla en el punto en el que estamos de la historia. Hay muy pocas cosas que sean genuinamente nuevas, pero la mezcla de elementos suficientemente interesantes puede dar resultados novedosos e interesantes. Entonces yo creo que poniendo el foco en que hay un consumidor que va a tener que disfrutar de nuestra pieza y tenemos que hacerla para él y ella, creo que sí, que hay que darle una vueltecita a las cosas que hacemos y pensar en que algo que sea hiperrealista no significa que sea bueno. Que algo sea fotográfico, hay muchas cosas que son fotográficas. Coger un móvil y hacer una foto así aleatoria es fotográfico, pero no es necesariamente artístico. Creo que tenemos que empezar a ser bastante más críticos con lo que hacemos, todos. sí, y vamos, súper de acuerdo y de hecho te voy a contar una anécdota ahora que nadie nos escucha, Ujú, porque ahora te voy a contar un sueño que me ocurrió hace unas semanas. El típico ujú, sueño que estás a punto de despertar y lo recuerdas porque es el último y te acuerdas, ¿no? Pero me venían pasando una serie de cosas y, bueno, pues es lo que me vino, ¿no? Antes de contarte el sueño, estabas comentando pues que, bueno, pues que hay que buscar esa manera de contar de una manera, bueno, hay que contar las cosas de una manera distinta, que la IA, si la dejas, pues esa, pues al final es determinista y eso tan estocástico realmente te saca siempre lo mismo, ¿no? O te puede llegar a sacar siempre lo mismo porque el ser humano busca las mismas cosas bonitas de siempre, que nos bueno, gustan a todos. claro, a ver, la IA está entrenada para eso. O sea, la IA está Claro. entrenada para darte la respuesta más parecida a la que considera que estás buscando. Eh, claro, Claro, total. Tú y todos, porque al final lo que busca es complacernos. sí. Y, y nada, y busca pues nada, dentro de unos valores, pues darnos aquello que nos puede gustar a todos, ¿no? Mm, Pero fíjate, se ha narrado en el mundo del cine de maneras muy distintas cada vez que ha surgido una técnica nueva y eso nos ha hecho como espectadores sorprendernos, ¿no? Yo mm, recuerdo Jurassic Park y lo que me sorprendió de Jurassic Park no fue que se utilizara 3D. Esto también lo comenté una vez con un amigo, él me dijo, ¿qué es lo único de Jurassic Park? Y lo único de Jurassic Park es que vi un dinosaurio por primera vez, ¿no? Vi pues, lo que se puede entender como un dinosaurio real o claro. los trajeron a la vida. En el caso de Toy Story, y hablo pues de películas nada mainstream y de casos nada mainstream, pues pasó tres cuartos de lo mismo. La gran novedad de aquello no fue pues, que la animación cambiara, ¿no? Fue que de repente te metías en un mundo 3D, ¿no? Antes los dibujos eran planos y te estabas metiendo en una aventura con más profundidad. Mm. Bueno, pues, Bueno, y por, y ¿quién? por encima de todo, que es una historia espectacular. O sea, quiero decir Claro. que está escrita por una panda de genios espectaculares que pusieron la creatividad en el centro, cuando en realidad Toy Story, si la ves a día de hoy, es un 3D Mm, feo. Es un 3D viejo, es feucho, le ves un poco las costuras.
pero la historia no ha envejecido. Y esa historia se podía ver No, de hubiese sido maravillosa, ¿no? no, y fíjate, y me voy al sueño, porque has dado la clave. Porque ya no es tanto la técnica, sino el cómo contamos las historias. Y el sueño es el siguiente. Vengo con un run run de estar siempre contando lo mismo, ¿no? Y hablando de las ventajas de la IA de manera constante con las palabras que todos usamos, pero el otro día soñando sobre este tema, o no, lo que soñé fue lo siguiente. Estaba en unas escaleras, ¿vale? Se veía el mar al fondo, una bahía, ¿no? Y ahí estaba, un poco como la de San Francisco, estaba como una especie de zona donde había edificios y yo salía de una, bueno, pues con dos colegas de posiblemente del trabajo, ¿no? Una chica asiática y un americano, más alto que yo y más guapete. El americano, la asiática y yo hablamos los tres con el mismo acento. Inglés perfecto, los tres iguales. Y nada, y el americano de repente se despidió de nosotros, ¿no? Bueno, pues nada, nos vemos otro día. Se quedó se marchó en esas escaleras y yo y la chica asiática empezamos a bajar por las escaleras y le comencé a decir a la chica, desde que tenemos estas tecnologías, teníamos un cacharro que nos hacía hablar perfectamente inglés y nos modulaba aquello que estábamos pronunciando con un inglés perfecto, eh, y nos hacía pues entendernos perfectamente. Y le decía, desde que tenemos esto, pues noto que no soy yo. Y me lo saqué. Me lo saqué y empecé a hablar con ella, ¿no? Con mi inglés, con mis defectos, con mis fallos, con mi acento, con mi inglés Ujú. de aquí de Elche. Y claro, ella empezó a reírse porque le transmitía información y se reía, cosa que no había pasado en todo el sueño. Y fuimos caminando y fui mezclando el inglés con el español, me entendía porque ella seguía con el cacharro y, bueno, pues entendía la traducción con mi acento. Estamos perdiendo ese acento, ¿no? Porque todos más o menos nos estamos como ecualizando con estas nuevas tecnologías y no hay que perder el acento. Ahora quiero que enseñes piezas, porque de hecho vamos a enseñar alguna pieza tuya, pero creo que lo que más te define a ti es el acento. Aquí traigo un anuncio también que se utilizó el protoía de hace tiempo, pero, Vale. pero sí, el acento creo que nos define, el acento o la manera de contar historias distinta, y es algo ese error humano o esa imperfección o esa manera de contar las cosas distintas que tiene la vivencia de un humano, ¿no? El haberte comido unos Miguelitos de la Roda y saber a qué sabe, pues creo que es lo que debemos de seguir o de intentar traer a todo esto. Javi, ¿cómo mantienes tu acento? Tío, es una muy buena pregunta que, que no te creas que tengo tan clara porque no, porque además de proyecto a proyecto lo voy viendo en cosas diferentes. O sea, o sea, además está esta cosa de empezar a exponerte y a enseñar tu trabajo y a recibir feedback, porque en los trabajos que había hecho como animación, que había hecho en animación tradicional, mi nombre era una cosa, o sea, no, el feedback no me llegaba a mí directo, ¿no? Entonces yo era una pieza más dentro de esa producción. Entonces de pronto empiezas a recibir como mucho comentario y mucho feedback de gente que bueno, te pregunta justo por esto, ¿no? Porque ¿cómo haces para que tus cortos siempre se noten que son como, ¿no? Que tienes como una marca, ¿qué tal? Y yo en general luego en mis cortos hago cosas muy diferentes. Hago estilos bastante distintos, algunos que sí he replicado algunas ideas, pero creo que hago cosas muy distintas. O sea, tengo un corto que se llama Organic Waste que es ciencia ficción casi hiperrealista, es lo único que he hecho un poco en ese rollo. Y sin embargo, sí que noto un poco mi cosa ahí, ¿no? Ahí, y no está quizá no está en la estética, que es lo que puedo ver en otros proyectos. Aquí está más en la manera de narrar o en no sé, Mm, quizás un poco difícil de ver, o sea, de expresar. Pero creo que hay una parte un poco creo que realmente hay una parte de honestidad en esto, ¿no? En lo que al final queremos hacer. Hay una parte de hacer los proyectos desde, bueno, un poco lo que es el arte, ¿no? O sea, desde donde te surgen a ti, desde la emoción que te generan a ti. Si lo haces de esa manera, si te surgen de esa manera, pues lo más normal es que esos proyectos hablen de ti. claro. Creo que es un poco eso. Joder, al final, cuando ves proyectos, hay muchos proyectos hechos con IA por ahí que al final que notas que lo que están buscando es una viralización. Pues consiguen una viralización. ¿No? Sí. Generalmente, yo qué sé, todos estos cortos de acción de Tom Cruise peleándose con Donald Trump
¿sabes? Este tipo de cosas, si buscas una viralización la vas a conseguir, pero no vas a conseguir generar, pues eso, marca, lenguaje. No es fácil que identifiquen ese proyecto como algo que haces tú. Porque creo que está en eso, en que no surge de una idea que te hace gracia, una idea que te emociona o alguna idea que te ha conmovido. Entonces, bueno, al final yo creo que en cada uno de los cortos, de una manera, y además generalmente de una manera diferente, porque cada corto que hago, cada pieza que hago para mí me gusta probar cosas, probar tanto técnicas nuevas como cosas ya un poco narrativas. Y la pregunta que me hago siempre es ¿dónde pongo el humano? ¿Sabes? En todo este proceso. Y cuando cada vez voy conociendo más perfiles desde dentro de la animación que se pasan ahí, ahí empiezas, y mola mucho porque ves cosas totalmente diferentes. O sea, tengo colegas que lo que están haciendo es toda la preproducción la hacen con inteligencia artificial, pero luego lo separan en piezas y hacen la animación tradicional. Ellos ponen el humano ahí, ¿sabes? Em, Hay proyectos donde el humano lo he puesto en el montaje. Claro, Es decir, sobre todo al principio, cuando la consistencia no es una cosa fácil de tener, no puedes hacer un guión muy complicado, al final lo que tienes que conseguir es un viaje emocional, pues lo poníamos en eso, ¿no? Creo que cuando hacemos comedia, que es lo que hacemos casi siempre, nuestro humor es un lenguaje muy propio y creo que es fácil de identificar. Y ahora, que es un poco ahora lo enseñaremos, supongo en este momento ya le podemos empezar a meter un input manual, artístico. Yo no soy un gran dibujante, pero tengo mi manera de dibujar, que creo que también es una cosa que se pone en valor gracias a la IA. Antes de la inteligencia artificial, tu manera de dibujar no era tan importante como tu manera de adaptarte a hacer un estilo Disney porque tienes que hacer una producción, ¿no? Bueno, tengo una manera, digamos, expresiva de dibujar. Pues de pronto esto está nutriendo mucho la estética que estoy sacando con inteligencia artificial. qué curioso esto que dices, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando eres niño te dicen, no sabes dibujar. A mí me lo decían, Claro. ¿sabes? Yo hacía un garabato y me decían, no sabes dibujar. Perdona, perdona. Sí que sabía dibujar. Lo que pasa es que cada uno tenemos un estilo. Y lo que no sé es reproducir el arte que hacen otros. Pero Claro, saber dibujarse y claro, contar y expresar mis ideas con garabatos, mis garabatos, ¿no? Eh, claro. pero el arte siempre se ha entendido como el copiar a otros, ¿no? O emular técnicas de otros. Y eso es un poco, ¿no? Del no sabes dibujar. Ahora, bueno, pues ahora ya sé. Ahora ya sé como otros, pero hay que mantener ese estilo, ¿no? Y me gustaría enseñar tu estilo. Y ahí empezamos por la última pieza que tienes, ¿sabes? Que Ujú. yo he visto, vamos, que es la de Runway, Yes. que hace unas semanas lanzaste. Vamos a ponerla entera y así la ven. Sí, vamos Dura con un ello. minutito, es cortita. Sí, esta es rápida. A ver. Optimizada para vídeo, todo perfecto. Genial. ¿Se ve, no? Sí, la vemos. Sadder than a child, hospital wall, noticing the father is getting old. When love dies, a part of me goes, and I start thinking that I'll die alone. Last time was almost my end. I'm just a fool for loving again. Thinking about loving again. Last time was almost mine. Thinking about loving again. Sadly, love doesn't last forever. But our batteries do. Y así es la vida. Las pilas duran más que el amor. Así es la vida. Definitivamente así es la vida. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esta pieza? Porque tenías por ahí, ¿no? ¿Verdad? Algunas... Y ahora os lo enseño. Mira, esto es una cosa además muy chula porque, porque se la enseñé a mi hermano pequeño, y mi hermano, claro, mi hermano pequeño me ha visto dibujar de pequeño, ¿sabes? Entonces mi hermano pequeño el primer comentario que me hizo es, joder, los narices de berenjena han vuelto. Y bueno, es una cosa que había pensado yo, o sea, más que, bueno, al final
es un estilo que suelo dibujar mucho, pero es guay porque al final, con 6 años, dibujaba gente nariguda, ¿sabes? Esa a mí me hacía mucha gracia, hacer narrativas así muy grandes. Y esta estética al final también es un poco, la que he ido depurando con los años, viene mucho de Ibáñez, supongo, que me flipaba, ¿no? Ese Mortadelo con esa nariz gigante y estas historias. Y, joder, me mola, ¿sabes? Que de pronto mi hermano, que es el que conoce un poco todo que sí me conoce mis dibujos, o sea, mis cuadernos de dibujo de cuando tenía 10 años, identifique mi estilo ahí, ¿no? Os voy a enseñar Sí, cuéntanos, ¿cómo lo has hecho? algunos Porque dinos un poco insights. qué herramientas has hecho, cómo lo has Bueno, pasado a... este es el primer proyecto. A ver, espérate, que tengo compartido aquí. Vale, así. Ese es el primer proyecto que he hecho en el que he dibujado. O sea, que realmente, o sea, con inteligencia artificial, en el que he puesto tinta sobre papel. Y, a ver, disclaimer, los dibujos son una basura, pero es lo que digo, o sea, son expresivos y al final es lo que me sirve para conseguir lo otro, ¿no? Al final sé más o menos lo que estoy buscando, lo que quiero conseguir, que sea mi imagen final, pero bueno, puedo partir de sketches que son así muy, muy sencillitos. Este fue el primero que hice, ¿no? Del que saqué a mi personaje principal. Tiene esta cosa guay que una vez consigues una primera imagen, al final, además creo que esto se está reduciendo mucho. Antes, bueno, Sí, si sí, sí, mogollón. te acuerdas cómo fue aquella cosa que hicimos juntos, la cantidad de imágenes, de planos fijos que teníamos que hacer. Ahora en realidad con muy poquitas imágenes puedes hacer mucho vídeo y tener mucho control sobre ello, ¿no? Cada vez hay que hacer menos. Pero ya estamos un poco en esta fase en la que puedes hacer una transición. No me acuerdo cuál fue el prompt, pero sería algo tan sencillo como coge este sketch y hazle un render 3D. Y que quiero que la textura de la piel sea así, la textura de la ropa sea así. Le metería algunos inputs de ese estilo, pero desde que tienes la primera imagen, conseguir un poco todo lo demás ya es bastante más Más sencillo. fácil, sí. Y luego también hay una parte que es muy chula en la que puedes empezar a retroalimentarte. O sea, esto no es exactamente lo que yo he dibujado, Mm. pero yo puedo empezar a dibujar sobre lo que esto me ha dado, ¿no? Entonces, esto ya son exploraciones a posteriori, sabiendo un poco cómo es mi personaje en 3D, sabiendo cómo se mueve, pero son exploraciones visuales y ya pensando mucho más en el frame y en la expresión que quiero tener, ¿no? Porque claro, ya tengo la estética, pero puedo calcar, por así decirlo, puedo imitar o copiar o basarme en las imágenes de IA que tengo, ¿no? Entonces, ahora ya estoy en un punto que me encanta, la verdad, que me lo estoy pasando muy bien, que es estar con el teclado y con el lápiz. Además, en papel, cosa que adoro mucho más que trabajar en digital. Está siendo bastante, bastante divertido. Os enseño alguna cosita más. O sea, hay algunas que. El ejemplo, sobre todo, del protagonista, para nosotros el protagonista en este caso sí que era muy importante, que se mantuviese. Que fuese muy fiel a lo que estábamos dibujando. Pero hay otros que no, por ejemplo, ¿no? Al final aquí lo que necesitábamos era mantener la esencia. Esto, por Claro. ejemplo, fue un Harry, ¿eh? Conseguir, o sea, yo quería que todos mis personajes fuesen como este, que la nariz es puramente eso, una berenjena, Mm. eh, y que no tuviese agujeros de la nariz. Esto fue complicadísimo y al final nos quedamos con el solamente teniendo al protagonista, que es lo único que conseguimos, porque si no nos íbamos a volver locos y más o menos podía funcionar. Además, creo que hasta nos da un punto el que él sea el único diferente en todo este mundillo, ¿no? O sea, este es el único que Sí. tiene agujeros en la nariz y sus pupilas son puntitos. No, ¿sabes? Estos ya empiezan a tener como otras facciones. Incluso nos hacía un poco de gracia. O sea, creo que esta parte de random siempre está ahí. Aun por mucho que empezamos a tener un poquito más de El control. control. Pero bueno, me acabo de dar cuenta ahora que he puesto el dibujo que no era. No sé si se va a ver en cámara, pero el dibujo original era este. Estoy haciendo un montón de exploraciones No sobre. te lo coge porque tienes el Ah, este, pero Vaya, hombre. el Bueno. filtro. Pero Bueno. después lo pasamos, ¿sabes? Después si nos pasas una captura y lo metemos. Eso es. Pero En vamos, el hice un filtro. montón de exploraciones de cómo quería deformar la cara de esta muchacha cuando le diese su ataque de alergia. Sí, salió bastante más parecido al dibujo que tenía, que no es este. Mm. Por ejemplo, con el gatete lo mismo. Mirad que ya os digo que son los dibujos cutres rápidos, pero aún así. Y de hecho también hay una cosa bastante graciosa en que los dibujos sean feos. Porque unos Mm. dibujos. Bueno, porque juego a hacer contrastes, ¿no? De pronto un dibujo muy feo, pero muy bien renderizado es una cosa muy divertida de ver. ¿Sabes? Sí. Em, ¿Alguna anécdota graciosa? Mira, este no sale de papel, este sale de iterar al protagonista, al personaje original. Que al final también voy haciendo un poco unas cosas y otras, ¿no? Y lo primero que pensamos era hacerle cura
y nos quedaba un poco agresivo que la chica se fuese con el cura. O Con sea, el cura. podía ser un poco too much. Así que del mismo personaje pasamos a Elvis, ¿no? Claro, un cura Ahora, Elvis está más bien visto. sí, Sí. fantaseamos con que este Elvis tiene un pasado. Y ya está. O viceversa, quién sabe. Eh, y mira, y algunas cosas que no entraron en el montaje final, porque al final hay una de las cosas que hacemos mucho es trabajar el guión directamente desde edición. Muchas veces no Mm. podemos controlar muy bien, no estamos haciendo un storyboard, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de cosas que son maratones y son jams y hay que ir más o menos rápido, ¿no? En este caso teníamos una limitación de tiempo de 1 minuto y tampoco podíamos hacer mucho más. Entonces, al final, por pura edición guión, dijimos, pues la chica es alérgica a las flores. Claro, Originalmente queríamos hacer un una momentito, picadura, ¿no? como una abeja salía volando, le picaba. Y es bueno, la usaré para otra cosa, porque la abeja esta vez me hace bastante gracia. Creo que Está es guapísimo, una, sí. una texturita bastante chula. Nos preguntan por aquí cómo consigues la consistencia. Esto, claro, antes ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque antes era Mm. lo que estabas comentando, muy complejo. Proyectos como lo que estábamos comentando antes de Afrelu. Pero Sí, dicen aquí cómo conseguiste que la IA te mantuviera el personaje, ¿no? En cada escena. pues, a ver, o sea, realmente yo utilizando estos modelos basados en el LM con contexto, como puede ser, bueno, principalmente es Nano Banana, em, realmente ya no es tan complicado, o sea, ya es bastante, usando sobre todo además softwares como Freepik que te permite taguear bien tus imágenes y decir, pues quiero que este personaje esté en arroba esta habitación, ¿no? Ya es bastante más sencillo tener consistencia. Pero a partir de ahí lo que también me toca es una cantidad de prueba y error tremenda. O Mm. sea, sobre todo con el prota fue complicadísimo. Que de una imagen a otra no te saque, pues eso, las aletas de la nariz eran un problemón y lo de los iris, ¿sabes? Lo de que te pusiesen los iris alrededor también era un problemón. O sea, eso fue un montón de iteración y prueba. Pero al final también creo que venía un poco con lo que decía antes, que es el no conformismo y el estar fijándote un montón. Bueno, Santi, tú te acuerdas Uf, cómo es sí, sí, me cómo es acuerdo. trabajar conmigo, que soy pues, bastante obsesivo con la coherencia estética. Y, digo coherencia estética más casi que consistencia. Que no es lo mismo que un personaje sea siempre igual, como que las reglas que definen la estética de tu personaje sean las mismas. Y aquí hay planos donde el personaje cambia. Por ejemplo, tendría que volver al vídeo que lo tengo por aquí. Yo hay cositas que veo, ¿sabes? Dentro de mi No, personaje. claro. Mm. Este, por ejemplo, que tiene una textura mucho más suavecita, más 3D. Sí, sí. eh, Aquí, sobre todo en este plano, se va un poquito, ¿sabes? Tiene una Sí. textura un poquito más realista. Se le nota que hay sangre fluyendo por debajo de la piel, ¿no? Mm. Al final siempre tengo un pequeño equilibrio, también hay unos tiempos de producción que hay que manejar y estas cosas, en saber, en entender cua- qué parte solo estoy Sí, qué viendo yo, aporta y qué no. Sí. claro, qué parte solamente estoy viendo yo, o qué parte, aunque lo vea, se note, va a dar igual. Creo que además hay una... Pero Javi, o sea, esto en el mundo del cine siempre ha sido. Mira, el otro día, claro, desde que. Esto es culpa tuya, ¿eh? Porque ahora veo cine y desde que estuve contigo veo los errores de todo. Claro. Pero, pero el otro día estaba viendo Men in Black y había una escena que le dejaban un reloj y el reloj, esa escena se utilizó 2 veces dentro de la peli y hubo un momento en que le cambiaron el reloj, pero era el mismo, ¿no? Mm, Bueno, al final narrativamente funciona y el detalle a veces se pasa por alto, pero el que tiene el ojo, y es verdad que los detalles importan y mucho, eh, ujú, y esto ahora lo están sufriendo tanto los clientes como mis compis del día a día. mm. El efecto Javi de la chica en el curro diario aquí está aplicado también, Ya lo pero siento. es verdad que ahí es donde, ¿sabes? Pero una vez que haces justo el trabajo que estás haciendo, lo Mm. notas, ¿no? Ahí notas ese acento que te comentaba antes. Claro, y luego que también nos ponemos en problemas nosotros. Que al final cuando estamos buscando estéticas que no son, o sea, que la IA no está nutrida de ellas, ¿no? O sea, estos narices de berenjena no es la base de datos primera de la que tira Google, nos ponemos en unos problemas extra, añadidos, ¿sabes? Que si estás tirando de un anime más tradicional, noventero, tipo Dragon Ball, pues todo te va a salir seguramente mucho mejor. Ya ves. Seguramente vayas a perder personalidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí está un poco esa pelea. Y luego respecto a lo que dices, es que al final el cine,
el cine en general es un truco de magia. No deja de Claro. ser es efectismo. O sea, yo vengo, ya te digo, del mundo de la animación. Cuando una película la hacen 400 personas, un compañero mío, bastante lúcido, siempre decía que para un martillo todos los problemas son clavos, ¿no? Entonces, la persona que se encarga de la iluminación tiene un cuidado extremo porque el raccord de iluminación sea perfecto, si de un lado está de este lado, o sea, si en un plano la luz está en este lado, del otro tiene que estar así. Son cosas que nosotros generalmente tenemos en cuenta, pero tampoco nos obsesionan, porque creo que al final la historia va por delante. Eso es lo que Sí. nos... La historia en la narrativa y la legibilidad es lo que va por delante. Que de un plano a otro, ¿no? El típico cigarrillo, que de un plano a otro pues, siempre se va cortando o alargando por todas Sí, las bueno, zonas. ese tira que va, ¿sabes? Pero hoy las cosas que han envejecido más, la gente se queja mucho, pues de, por ejemplo, el Rey Escorpión de la momia. Hostia, Mm. pues funcionó. Yo la vi en su momento y, claro, ¿dónde has visto tú un hombre que se convierte en un escorpión gigante? Bueno, claro, Pero, total. Pero además, y vuelvo un poco a lo que decía de Toy Story. También se le critica un poco más porque es bastante mala, ¿sabes? claro, Como peli. Pero sí, pero quiero decir, a Toy Story nadie le pone, nadie lo señala diciendo que el 3D es muy malo, ¿no? A Minecraft, nadie dice que Minecraft tiene malos gráficos. claro, Está dentro de es un contexto, ¿no? Es un juego que ha decidido que esa es su propuesta artística. No tiene. sí, ¿eh? Creo que va en eso. Joder, el CGI nos ha dado muchos desastres, pero y además generalmente los que señalamos suelen tener que ver con un muy mal guión. O sea, quiero decir, veamos Shrek 1 a día de hoy. La Sí. apuesta estética es muy fea. Pero Mm. es que funciona muy bien para la historia que te está contando y porque además la historia es muy buena, ¿no? Es muy sólida. Entonces, sí, yo creo que eso nos pasa. Mira, aquí comentaban antes que dice, lo bueno es que ahora ya no genera personajes con 6 dedos. Pues echo de menos, ¿sabes? Cuando aparecían 6 dedos. Yo Feliz. también, ¿eh? Mm. Yo también. De hecho, a ver, si luego podéis ver por ahí si queréis mis cortos más viejunos, pero de los primeros que tengo jugábamos un montón con esta idea. Y de hecho jugábamos mucho a saltarnos el récord como decisión. O sea, no era una decisión del todo porque no había forma de tener consistencia perfecta, pero era como, joder, muchas veces era como, si no podemos tenerla, esto es gracioso. Tenemos un corto entero que es de body horror en la época en la que en la época en la que no podíamos hacer bien buena anatomía, ¿no? Entonces, con eso es bastante gracioso. Yo es verdad que me da bastante pena que esa época tan sloppy se haya pasado tan rápido. O sea, yo la disfruté un montón. Sí, 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 la verdad es que sí. Hablamos Ahora, de los ahora dedos. todos son guapos y manos perfectas. Sí, sí, total. Nada, pues no, aquí comentaban, ¿no? Que hay que sacar partido a las limitaciones y ponerlas a tu favor totalmente. En todos los trabajos que hemos hecho hasta ahora y que has hecho hasta ahora, ha sido un poco eso, ¿no? Buscar la limitación de la herramienta. Mm, Y fíjate, vamos a ver otra pieza, que ujú. además en contexto histórico, hablo de historia, qué fuerte. Y esto tiene nada, 6 meses. Pues tiene sentido que la pongamos ahora porque vamos a hablar también pues, de un mundo pre-nanobanana. Ojo, vale, pues buena pregunta, porque tengo preparado el post Nano Banana, porque hicimos un remake. ¿Así? De este. Pues Eh, vamos a ver ausencia, ponnos ausencia y así la comentamos. ¿Pongo el pre o el post Nano Banana? Ostras, pues no sé qué decirte, ¿eh? Claro, de ¿De cuál estás pronto. más orgulloso? Ah. Mira, voy a poner el pre-nano banana. Me apetece. Voy a poner Venga. el pre-nano banana Y y después les pongo yo el otro o pones os puedo enseñar aunque trocitos sea la exactos. secuencia sobre todo Eso importante. es. Mm. Em, lo único que necesito, un segundito para encontrarlo. Pero mira, bueno, el contexto también de este corto, esto surge de un Gen 48. No sé si estáis familiarizados. Lo Los cuento Gen yo 40 mientras lo buscas si quieres. Y así. Dale, lo tengo aquí, Pero. ¿eh? ¿Sí? ¿Lo tienes? Ah, Sí. entonces te dejo. Entonces cuéntalo tú. Bueno, sí, los Gen 48 son unos concursos que organiza Runway. De hecho, parece que están dejando de organizarlos porque ahora están haciendo otro tipo de competiciones, Sí, la pero verdad es que sí. eran súper divertidas en su momento. Básicamente tienes 48 horas para hacer una pieza, para hacer un corto. Y era bastante divertido porque además no podías preparar nada. Ellos te daban una premisa. O sea, una premisa era, tienes que elegir entre una serie
de arquetipos de personajes, una serie de entornos y una serie de objetos, me parece. Dependiendo de la edición, iban cambiando de unas y otras. Y es un concurso que, joder, a Guilla y a mí nos gusta mucho. Hemos participado en 4 de ellos. Y pues nos lo pasamos bastante bien. Y además también suele ser una ocasión guay para experimentar con... Además, o sea, generalmente Runway lo saca cuando acaba de sacar alguna herramienta gorda que quieren enseñar. Potencial. Y el contexto, como decía Santi, es que esto lo terminamos un día antes de que saliese la No Banana al mercado. Entonces, o sea, es lo que se podía hacer con semi-consistencia un día antes de que se resolviese el tema de la consistencia, básicamente. Así que, bueno, os lo enseño y luego os enseño la reedición. Venga, dale. No se ve, ¿eh? Ahora sí. Se fue tu risa, quedó el silencio, se fue tu abrazo, quedó el invierno. Me apuñalaste, ay sin clemencia, se fue tu cuerpo, quedó tu ausencia. Ay, tu ausencia, dardo en mi pecho fría en la carne, arde por dentro. Me imaginaba que vendría alguien más. Algún amigo suyo, incluso algún fan de sus películas. Tu padre no tenía amigos. Y francamente, no creo que queden muchos fans de sus películas. Toda la vida encerrada en esa oficina. ¿Qué os hace con sus cosas? Tirarlas, venderlas, no sé. No quiero tener nada de esto aquí. No jodas, mamá. También son tus películas, ¿eh? Son las películas de tu padre. Y tu padre era un hijo de puta. Él nunca estuvo enamorado de mí. Solo estaba enamorado de los personajes que interpretaba para él en sus películas. Así que sí. Son suyas y solo suyas. ¿No deberíamos llamar a la funeraria? Organizarle un velatorio, como Dios manda. Hija, quiero velarlo yo, en casa. Que no esté solo la noche antes de su entierro. Como si él te hubiese hecho a ti mucha compañía por las noches. Vale, mamá, me marcho. ¿Vas a estar bien? Sí, hija, sí, márchate. Venga, mañana te llamo. Sí, venga, vamos. Chao. ¿Gonzalo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te parece que estoy haciendo aquí? Verla por última vez. Despedirme. Pero Gonzalo, tú estás muerto. También tú morirás algún día. Pero ella vivirá para siempre. Una banana, ¿eh? Pre-nano banana. Plena Se no- fue a dormir. Al día siguiente yo no paraba de llamarle porque teníamos un encargo.
Y se Total. despertó con Nanobanana encima de la mesa. Pero esto es pre-Nanobanana. Hombre, que realmente nos solucionó el encargo. Fua, sí, sí, menos mal, ¿eh? Menos Normal, mal, porque si no porque hubiese sido bastante complicado. sí, Pero bueno, esto pasa. Y además, este es el único. O sea, esto nos ha pasado con casi todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? O sea, al final la tecnología avanza a una velocidad tremenda. Y de hecho, lo peor que nos pasa, que nos pasa bastante, es dejar proyectos a medio hacer. Porque si hay proyectos que dejamos a medio hacer, no los podemos retomar nunca. A no ser que los claro. rehagamos, en un mes ya es una cosa que estéticamente ya se nos queda obsoleta. Y para trabajar, y si trabajamos con las herramientas nuevas, ya es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil machear las calidades. Con ausencia, principalmente porque, joder, la verdad es que funciona muy bien y teníamos la intención de mandarlo a festivales y tal. Sí que le dimos un lavado, pero también frenamos un poco, porque si nos veníamos arriba íbamos a rehacer todo el corto. Perdía el estilo, sí, sí, sí. Sí, y había planos que igual no están, siguen sin tener la consistencia perfecta, y de hecho hay algunos planos que cambiamos, que veo el original y prefiero que sea un poquito menos consistente, porque funciona dentro de las normas, ¿sabes? Sí, sí. Básicamente. Mira, os lo puedo enseñar para que... Sí, enséñanos algún plano de referencia, sí, los tenemos. No sé si habéis visto el Cristo este que estaba puesto, que estaba hecho un Cristo, nunca mejor dicho, que era un poco terrible. Pues me gusta más el otro que este. Fíjate que lo que más me gusta de ausencia es el Cristo Ah, del... sí, porque está súper bien tallado. está como grabado raro en madera, pero sí, es que a veces ocurre, Tu ¿eh? Nosotros, sobre todo ausencia. los del final... Uy, espera, que voy a quitar Ay, tu ausencia. queríamos cambiar el póster, el título, que es este que no nos gustaba mucho como había quedado. Y sobre todo en esta secuencia, que es donde tenemos tanto plano de la cara de la señora, sí queríamos que fuese ya todo el rato. Porque Claro. había algunos que nos parecían un poquito más cartonianos del original, algunos parecía casi una marioneta. Y aquí lo conseguimos un poco más. Fíjate, en la hija utilizamos otra técnica y por eso mantuvimos casi todos los planos. Porque la manera de hacerlo consistente que utilizamos en su momento era primero pedir a la IA de vídeo que utilizábamos que girase y moviese o sea, que moviese la cámara hasta un ángulo y animarlo desde ahí. Entonces siempre nos salía consistente. Pero con la bolilla no hicimos eso. Entonces, bueno, toda esta secuencia. ¿En esta os rodasteis vosotros hablando o no? Sí, soy yo. De hecho, ¿Cuándo vamos a ver tu cara pues, a ausente? ver, como mago de Oz, la verdad es que me siento bastante cómodo como actor, pero mi cara actuando no es lo mejor, la verdad. Además pasa una cosa con esto, que esto se hizo en mitad de agosto, entonces casi todos los planos estoy prácticamente semidesnudo, Sí, sí. con muy pocas horas de sueño encima y son bastante lamentables. Pero bueno, fíjate, aquí al final, por ejemplo, rehicimos los planos de ella y me gustan mucho menos. Me funcionan bastante peor siendo mucho más consistentes. Mm. Entonces, bueno, ahora ha cambiado un poco ha cambiado un poco la técnica, ¿no? Pero este, por ejemplo, me funciona muchísimo peor que los que Sí, sí. Mm. cosas que Bueno, vamos a ir la quitando frescura del momento, ¿sabes? Que Total, cuando lo total. vives, pues sale una vez y, pues, bueno, claro, estábamos comentando que estas herramientas salen constantemente, nos cambian el flujo de trabajo, un día estás durmiendo, te despiertas y han salido una herramienta y pues Mm, puedes cambiarlo todo y puedes controlarlo todo. Y esto es mm, constante. Cada día, cada semana tenemos un modelo nuevo, tenemos alguna novedad, a veces más grande, otras más pequeña. mm. Bueno, pues en estos meses la verdad es que hemos vivido muchísimos cambios y, y los que nos quedan, porque van a venir más modelos, más potentes, que nos van a generar más control. Y de alguna manera tenemos que aprender todo esto, ¿sabes? Mm. Bueno, pues último día para apuntarse al curso en este caso de audiovisual, utilizando inteligencia artificial. Luego pasaremos un email y os darán la información para que os podáis apuntar. El enlace lo tenéis un poquito, mira, lo acaba de poner Raquel por aquí. Y también otra cosa interesante, si queréis vernos en presencial, tanto a Javi como a mí, porque tú vas a estar, ¿verdad? Mañana, el Pues, miércoles. pasado, sí. Pues el Instituto de IA, bueno, nos hemos unido a Birras Sintéticas
para patrocinar el evento de este miércoles. Y va a estar pues Javi de la Chica y su socio, que Aquí, no, por primera vez que no se deja ver mucho. no, es raro, ¿eh? Porque mira que yo he Sí. escuchado un montón hablar de él. No le pones cara, seguro. Sí, y que va a cero, cero. Sí, Y, sí. y Ahí nada, vamos, va a estar David Colombo, que también es una pasada lo que hace. Va a estar Frank Grima, que es otro perfil totalmente diferente, pero creo que también va a ser bastante guay, porque en Birra Sintética siempre mezclamos un poco de lo artístico y vanguardista con el friquismo, porque nos gusta mucho. Y va a ser muy chulo, o sea que si estáis por Madrid, pues bienvenidos. Y aprovecho para dar las gracias al Instituto de Inteligencia Artificial por el patrocinio, porque va a molar mucho. Así que nada, las y, entradas a están en, ver, en nuestras redes sociales, por si queréis venir, ustedes os registréis por ahí. y los apuntados en el curso tendrán ahí un pase free. Ahí ya. Pero vamos que no todo va a ser sintético. También vernos en presencial mola mucho. Y si es con una caña, el doble de molón. Siempre es mucho Así. mejor. Miércoles 22, birras sintéticas. Nos vemos por allí. Acaba de pasar también pues, el equipo el enlace por si os queréis apuntar. El vídeo lo pasaremos. ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí antes de que nos despidamos? Bueno, te dan la enhorabuena constantemente. Estoy por aquí leyendo. Muchas gracias, chicos. Sí, yo no estaba leyendo nada. No es que sea un borde. Pues muchas gracias. Me alegra mucho que os guste. Mirar, a ver, nos han entrado por aquí. Pues, Javi, un placer, como siempre. Lo mismo digo, Santi. Esperamos, bueno, te voy a ver en breve Sí, y espero verte mucho más, que me lo paso siempre genial. debemos, claro que sí, tío. Por supuesto. Pues nos vemos en breve y cualquier cosa, duda, pregunta, insulto al buzón de sugerencias. Eso es. Gracias, Hasta la Santi. próxima. Bye bye. Chao.